Soy Javier Borredà, director de la revista Segurilatam, y les doy la bienvenida a esta tercera sesión del 10º Simposium de Seguridad GAP, que hemos titulado 2021 Año de la Cultura de la Seguridad. Ya es hoy la última jornada del día. Hemos tenido pues dos sesiones previas que la verdad han sido muy interesantes, con participaciones a nivel internacional de diversas instituciones y profesionales de la seguridad de la aviación civil. Hemos tenido más de 2.000 personas conectadas a lo largo de estos 2 días, procedentes de más de 13 países, por lo que les doy las gracias a todos de ellos. Me comentan desde producción pues que ya tenemos 1.100 personas que están siguiendo el evento en directo, así que gracias nuevamente. Como he hecho todos los días, pues empiezo dando pues, el agradecimiento a nuestros coorganizadores, al Grupo Aeroportuario del Pacífico, pues por contar con Segurilatam para la coorganización de este evento y las presentaciones de cada uno de los días, a la Agencia Federal de Aviación Civil, a nuestros colaboradores, la Autoridad Aeroportuaria de Israel, IATA, ACILAC, AENA, OACI y la Fundación Borredà, a nuestros patrocinadores, Exinco, Grupo SIA, Eulen Seguridad, INV System México, Nuptec, SITA, Surescan, Trablisa, Vanderlande, ITISA, Loxa Seguridad Privada y Provetecnia. Todos ellos, pues, líderes en productos y soluciones de seguridad aeroportuaria y que año tras año nos apoyan en este foro. Les recuerdo pues, que el evento se está llevando a cabo a través de una web app que hemos habilitado para ustedes. Tienen la posibilidad de escuchar el audio en inglés y en español y tienen habilitadas pues, unas casillas, unos botones de nuestros patrocinadores que les invito a que les visiten, que contacten con ellos, que les pidan información. Pues este año que la economía está tan ajustada para todos, pues es de agradecerles que con sus recursos y apoyo nos sigan permitiendo hacer este tipo de iniciativas. Al igual que los 2 días anteriores hicimos un recorrido pues, a través de la aviación civil con el SEMS, que es la temática de este congreso, hemos tenido pues, la participación de las aerolíneas a través de IATA, de los aeropuertos israelíes a través de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, tuvimos la participación de OACI, de ACI con sus aeropuertos de diferentes países, tuvimos la mesa de debate de jefes de seguridad el día de ayer, la presentación de los proyectos de la Fundación Borredà de manos del coronel César Álvarez y hoy, el tercer día, pues nos han permitido los compañeros de GAP pues, a profundizar en el sector de las infraestructuras críticas, que como bien saben a todos los que sigan Segurilatam, es una de nuestras áreas pues de trabajo y uno de nuestros valores que aportamos a la sociedad en fomentar cultura de seguridad en este tipo de sectores. Así que hoy vamos a salir del sector aeroportuario ligeramente para abarcar el resto de los subsectores del sector transporte, el transporte marítimo, el transporte ferroviario, el transporte de carreteras, la logística. Tendremos un panel sobre ciberseguridad en el sector del transporte, un panel de logística, comercio e-commerce y, como todos los días, pues un panel sobre soluciones tecnológicas de mano de nuestros patrocinadores. Así que yo, sin más, espero que disfruten del día que les hemos preparado. Tenemos panelistas de primer nivel y, sin más, pues empezamos con la agenda de hoy del tercer día. Para el primer panel, que hemos titulado pues una mesa de debate entre operadores críticos del sector transporte, pues hemos invitado, como hacemos siempre en las iniciativas que hace Segurilatam, a nuestro amigo, colaborador y posiblemente uno de los mayores expertos en protección de infraestructuras críticas de América Latina, a José Luis Calderón, que está ya por aquí y nos va a hacer pues, el favor de conducir, moderar y dirigir la mesa de debate con los 5 panelistas que de verdad que son fueras de serie en sus respectivas áreas. Así que, José Luis, cuando quieras, estás silenciado, te puedes desmutear y tienes una hora para conducir el panel. Gracias, José. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta tercera y última jornada del 10º Congreso GAP, Simposium GAP de Seguridad. Tengo el gusto de presentar hoy una mesa, yo creo que de lo más importante y trascendente, sobre todo para México. México es un país moderno, un país que tiene una ubicación geográfica muy importante y sobre todo los servicios esenciales de los que depende su desarrollo, son muy importantes
y hoy tenemos representantes de estos servicios. Voy a tener el gusto de platicar esta mañana con el licenciado Martín Pablo Zazueta Chávez, director general del aeropuerto de Guadalajara, uno de los 3 aeropuertos más importantes de todo el país. También con el capitán Miguel Ángel Osuna Rodríguez, director general de Firena, que es un organismo mexicano que se encarga de hacer la certificación de los puertos, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Estará también con nosotros Jerónimo Robledo Morales, director de seguridad, de autoprotección y prevención de riesgo de Renfe, esta empresa española de ferrocarriles que inicia operaciones en México con una parte del Tren Maya. También nos acompañará José Martín Aguilar, José Aguilar, director de Security Customs de DHL Express México, así como el licenciado Gabriel Sánchez Rosales, director de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Si me permiten, entonces, a los participantes les voy a hacer 3 preguntas, les daré 3 minutos por cada pregunta, y empezaré entonces con el licenciado Martín Pablo Zazueta Chávez, de director general del aeropuerto de Guadalajara. Como les comentaba, el aeropuerto de Guadalajara es una infraestructura creada hace 55 años, ha ido creciendo y adaptándose a las demandas de conectividad regionales con muchas o con algunas remodelaciones importantes, como la que se hizo hace 12 años. Estas adaptaciones o estas remodelaciones le han permitido a este aeropuerto mantenerse dentro de los 3 primeros aeropuertos de la Ciudad de México, de México. Licenciado Zazueta, es del dominio público que el aeropuerto a su digno cargo mantiene un compromiso con el desarrollo nacional y a pesar del bache producto de la pandemia, GAP y su aeropuerto mantienen el proyecto de inversión de 10,000 millones de pesos. De manera general, ¿nos podría platicar en qué consiste este proyecto, por favor? Con gusto, José Luis. Muchas gracias, antes que nada, por la oportunidad de participar en esta mesa de debate que coincido que es una de las más interesantes porque realmente incorpora todos los sectores de transporte, tanto de pasajeros como de carga, lo que lo hace sumamente interesante. Como bien lo dices, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es uno de los 3 aeropuertos más importantes del país. Somos el segundo en volumen de carga a nivel nacional. Estamos en la segunda ciudad más importante del país en cuanto a volumen de pasajeros, su ubicación estratégica. Somos el tercero en pasajeros, el tercero en operaciones aéreas. Y esto pues tiene una serie de implicaciones en cuanto a la infraestructura a desarrollar. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para este plan maestro de desarrollo que estamos cursando, que es del 2020 al 2024, tendrá una inversión cercana a los 10,000 millones de pesos, como bien lo comentas. Y por las condiciones especiales de la pandemia, el Plan Guadalajara se expandió a 2 años adicionales, que esto quiere decir que nuestro plan concluirá en el 2026, donde la inversión será ya finalmente cercana a los 15,000 millones de pesos con inversiones ya comerciales y de infraestructura. Esta gran inversión será una de las más importantes en la industria aeronáutica en el país, hecha por la iniciativa privada 100%. Vamos a prácticamente construir un aeropuerto dentro del aeropuerto. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara que vendrá a resolver en los temas de saturación de operaciones y tráfico. Vamos a contar con una nueva terminal con una superficie superior a los 125,000 metros cuadrados. Para darnos una idea, actualmente Guadalajara tiene una infraestructura de alrededor de 90,000 metros cuadrados. Quiere decir que vamos a duplicar, más de duplicar nuestra capacidad en lo que es infraestructura de edificios. Vamos a crecer nuestros estacionamientos, plataformas, rodajes, y todo esto tiene implicaciones obviamente también en la seguridad, en la experiencia del pasajero y en las facilidades de las conexiones, tanto para carga como para pasajeros. Entonces, es una inversión que realmente posicionará a Guadalajara como una opción de conectividad y ser un hub, como ya lo somos hoy, hacia los Estados Unidos y esperamos serlo también hacia Sudamérica.
Básicamente esas son las grandes inversiones que haremos en un resumen muy general, estimado José Luis. Muchísimas gracias, Pablo. Estaremos contigo más adelante. Sin duda, Guadalajara pues es el punto de conectividad del centro del país y bueno, la experiencia como usuario siempre ha sido muy buena de viajar a su aeropuerto. Vamos a continuar, si ustedes me permiten, con Gabriel Sánchez Rosales. ¿Ya se encuentra conectado? Sí, Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. buenos días, José Luis, a tus órdenes. Bueno, Buenos pues días a mira, todos. gracias. Pues ya que estamos en el tema de aeropuertos, usted como responsable o coordinador de operaciones aeroportuarias del Centro Nacional de Inteligencia, bueno, explicarles un poco al auditorio que el CNI es el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano y bueno, pues sin duda coordina grupos de atención para temas importantes y uno de los más interesantes, pues sin duda es todo lo que tiene que ver con los aeropuertos, ¿no? Los ingresos y egresos y las distintas amenazas que pueden darse. El sistema aeroportuario sin duda, bueno, pues genera mucho valor, como hemos dicho, para todas las, y tiene efectos catalizadores en casi todos los sectores, todas las economías regionales. No podría tener, no podría tener vida el comercio o el turismo sin él, y por eso es muy importante. Platíquenos sobre los riesgos y amenazas para los aeropuertos mexicanos, por favor. Buenos días a todos. Antes que todo, agradecer la atenta invitación que nos hizo nuestro compañero y colaborador, José Manuel González Caballero, para poder participar y poder coexistir un poquito con la industria aérea mexicana e internacional. Bueno, en materia de la pregunta que nos hicieron, podemos decir que actualmente no tenemos identificadas amenazas y riesgos para los aeropuertos. No tenemos identificados actos que vayan en contra de la infraestructura de la red aeroportuaria, aerolíneas, instalaciones, este tipo de instalaciones estratégicas. Lo que sí hemos identificado son eventos que súbitamente se presentan cuando en algunos aeropuertos se suscitan una especie como de persecuciones por parte de los grupos de la delincuencia organizada y que, bueno, durante su trayecto encuentran el aeropuerto y sobre todo lo que buscan es resguardarse en las instalaciones. Básicamente es el tema de en el área pública controlada ambulatorios, ¿no? No, más allá, no hemos identificado, no tenemos conocimiento de que haya amenazas en contra de los aeropuertos de la red aeroportuaria de México en cuanto a actos de sabotaje o terrorismo. Lo que sí podemos también identificar que los principales aeropuertos, como es el de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara mismo, en Monterrey, que por su ubicación geográfica representan un área de oportunidad mediática para grupos de organizaciones urbano-populares que lo utilizan como medida de presión para solicitar solución a diversos problemas a las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? El CNI cuenta con diversas áreas que se encuentran monitoreando las actividades de este tipo de grupos y en cuanto tenemos alguna actividad, alguna acción, algún evento que pueda representar un riesgo principalmente para la operación del aeropuerto, es decir, que estos grupos se puedan presentar ya sea en el ambulatorio, en vialidades primarias o secundarias de los recintos aeroportuarios, pues impidan la llegada de pasajeros o de las mismas tripulaciones y esto conlleva a la demora de vuelos o cancelaciones de los mismos, ¿no? Entonces, cuando tenemos algún tipo de algún conocimiento o alguna información que pueda afectar algún recinto aeroportuario, pues nos ponemos en comunicación con los gerentes de seguridad, con las comandancias regionales y o las comandancias locales de los aeropuertos. También perdón, nada más para terminar, recibimos consultas ya de manera
por decir así, personal o particular de los diferentes gerentes de seguridad o comandantes locales, respecto a que ellos tienen algún conocimiento de alguna actividad que pueda afectar el aeropuerto, es decir, una actividad externa que pueda impactar en la operación de los aeropuertos, y bueno, las consultas pertinentes y ya les decimos si sí o no puede impactar la operación del aeropuerto. Muchas gracias, Gabriel. Eh, un poco de contexto para el auditorio. Corrígeme si estoy bien. El sistema de aeropuertos en México está formado por 5 grupos, 4 que son privados, 1 público, y en total son alrededor de 70 aeropuertos, ¿es correcto? Es correcto, son 5 grupos aeroportuarios y alrededor de 73 aeropuertos internacionales. Muy bien. Pues ahora nos platicarás en un momento más, Gabriel, de cómo el CNI trabaja y coordina sus acciones. Si me permiten, ahora voy a pasar pues con una parte yo creo que fundamental, el comercio, una fundamental para todas las economías y para todos los países. Y lo vemos desde la historia. Los puertos tienen diferentes vocaciones y alcance. Existen los puertos que tienen fines comerciales, los turísticos, los pesqueros, petroleros o incluso militares, como el de La Rota en España. Su ámbito de acción es de plano internacional, y los puertos de altura son aquellos que trasladan mercancías entre puertos nacionales, entre puertos internacionales. Tengo aquí el gusto de platicar con Miguel Ángel Osuna Rodríguez, capitán director del FIDENA. Y capitán, platíquenos un poco para que entender cuál es la relevancia del sector portuario para el desarrollo nacional y la importancia de los puertos para contar con una estrategia de seguridad adecuada al contexto que vivimos hoy en México. Buenos días, capitán Osuna. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días a todos los participantes en este simposio. Agradecemos la invitación a participar. Creo que es de suma importancia poder tener una visión globalizada de lo que es la cadena logística del transporte y qué estamos haciendo en materia de protección en cada uno de ellos. Como lo mencionas, me toca a mí la parte marítima y portuaria, el aspecto, la relevancia que tenemos nosotros en cuanto al movimiento de carga. Pudiéramos decir que pues el 100% de la carga granel, lo que son fluidos, minerales, cargas agrícolas, se mueven a través de barcos, ya sea en importación o exportación de productos. Y tenemos el movimiento relevante de contenedores entre las principales economías del mundo. Podríamos decir las 2 cadenas principales sería el Pacífico Norte, la ruta del Pacífico Norte que nos conecta con los puertos de Asia, y la cadena o principal cadena productiva que es hacia Europa, que es el Atlántico del Norte. La relevancia pues es suma importancia, si bien la mayoría del comercio lo tenemos con nuestros socios de América del Norte a través del TEMEC actualmente, no debemos de minimizar el movimiento de mercancías hacia otras zonas del mundo. Esto nos viene a representar un movimiento de carga arriba de o alrededor de los 400 millones de toneladas al año. Y bueno, pues su importancia es muy relevante, dado que genera por un lado el flujo de materias primas y por otro de carga contenerizada en volúmenes mayores que no son transportados por ferrocarril o vía aérea por el costo-beneficio del transporte, y esto requiere que México establezca en sus puertos, en los principales puertos, medidas de protección para garantizar este concepto general en la cadena de suministro de mercancías. En ese sentido, México cuenta con 16 puertos principales, en total son 101, 105 puertos, como lo dices, clasificados entre tráficos de altura, cabotaje, turísticos, recreos, regionales, locales, algunos pesqueros. Entonces, el contexto se centraría en esas 16 administraciones portuarias y principalmente en los 4 puertos más relevantes del país, 2 en el Pacífico, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y 2 en el Golfo, Veracruz con su ampliación a Bahía de Vergara,
que va a permitir mover grandes cantidades a través de una zona de logística interlazada con puertos secos, y el puerto de Altamira, que es el puerto natural para todo el noreste del país. Este sería el contexto, la importancia de los puertos mexicanos en la cadena de suministro a nivel internacional. Gracias, capitán Osuna. Sin duda, bueno, pues el transporte de mercancías por medio marítimo es el segundo más utilizado después de las carreteras, pero en un país como México puede que gane popularidad debido a que la probabilidad de sufrir un ataque es menor, es menor que en las carreteras, ¿no cree? Afirmativo. De hecho, hay un proyecto que se venía manejando como carreteras del mar, se conocen en Europa. En México se está viendo la implementación de este desarrollo en la costa del Pacífico, y sobre todo el gran potencial que se presenta entre el noreste del país, en puertos como Altamira, Tampico, y el sureste mexicano, la península de Yucatán y toda la zona de desarrollo turístico que es Quintana Roo. Bueno, muchísimas gracias, capitán Osuna, por su participación. En un momento más continuamos con usted. Si me permiten, ahorita es este momento de pasar a otro de los sectores estratégicos, y me conecto con Jerónimo Robledo Morales, director de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Renfe. Bueno, pues Renfe ve en México otra oportunidad. Renfe avanza en su proceso de internalización, que, bueno, como sabemos, incluye su participación en algunas líneas en Arabia Saudita, Estados Unidos y en el Báltico, que conecta a Estonia, Letonia, Lituania a través de 870 kilómetros en un tren de alta velocidad que estará funcionando en futuros años. Y bueno, pues ahora sabemos si forma que Renfe inicia operaciones en México, adjudicándose un contrato de más de 13 millones de euros para el desarrollo del Tren Maya. Querido Jerónimo, buenos días, buenas tardes en España. ¿Cuál es el nivel de participación de la Dirección de Seguridad para este importante proyecto fuera de Europa y en un país como es México? Buenos días, José Luis. En primer lugar, agradecer a Segurlatan la oportunidad que nos da de poder participar en esta mesa redonda. Yo quisiera, y sobre todo, decir a todas las personas que nos están viendo, buenos días, México, buenas tardes desde Madrid. Para los que no nos conocen, Renfe es el operador público ferroviario en España. Tenemos unos ingresos, en 2019 tuvimos unos ingresos superiores a los 4.000 millones de euros. Nuestros beneficios superaron los 100 millones de euros. Transportamos anualmente 511 millones de pasajeros y 17 millones de toneladas de mercancías. Diariamente ponemos en circulación cerca de 6.000 trenes y contamos con un material formado por más de 1.450 trenes, tanto de cercanías como de media distancia y de alta velocidad, y con 250 locomotoras de mercancías y más de 11.000 vagones. Renfe se lanza al mercado internacional debido a la necesidad de tener que buscar nuevas fuentes de ingresos. Como ustedes saben, en la Unión Europea hemos asistido a un proceso de liberalización del transporte que también llega al ferrocarril. Primero nos afectó a las mercancías. En 2005 se liberalizó el tráfico de mercancías en España, siguiendo los criterios de la normativa comunitaria. En 2010 llegamos a los tráficos internacionales de viajeros, en 2013 a los trenes turísticos, y este año, dentro de unos meses, van a aparecer operadores de alta velocidad en nuestras líneas de cabotaje interno. Para el año 2013, aunque existe la posibilidad y se va a ejercer la posibilidad de que en 2018 el tráfico de viajeros de cercanías también se liberalizará. Por eso es necesario buscar nuevas fuentes, buscar nuevos ingresos. Nuestro plan estratégico establece que en el año 2018, es decir, dentro de 8 años, el 15% de nuestros ingresos provendrán del mercado internacional. Pero para alcanzar esto
Para alcanzar este objetivo tenemos que salir al mercado exterior, tenemos que difundir nuestro conocimiento, tenemos que difundir nuestra explotación, nuestra forma de operar. En 2000 empezamos con la línea de alta velocidad que une las dos ciudades sagradas de Arabia Saudí, Medina con la Meca, en una línea de 453 kilómetros, que bueno, hemos tenido algún problema derivado, sobre todo era un tren orientado mucho para el tráfico de peregrinos. Y como ustedes saben, pues la pandemia nos ha paralizado todos los tráficos internacionales, incluido también el tráfico de peregrinos. Desde 2008 estamos participando como operadores en la sombra en la línea de alta velocidad, la futura línea de alta velocidad Houston hasta Dallas, una línea de 385 kilómetros, y hemos firmado un preacuerdo para que seamos el operador principal hasta el año 2043. Asimismo, estamos trabajando en estos momentos en la posibilidad de trabajar como operador en la sombra en la línea Rail Báltica, que unirá con una línea de alta velocidad, como dijo José Luis, de 800 kilómetros en el norte de Europa. Y también acabamos de comprar una compañía checa, que es Leo Express, que nos va a permitir operar en mercados de Austria, de la República Checa, de Eslovaquia y de Alemania. Sobre todo queremos entrar en el mercado de cercanías. Bueno, y recientemente, hace muy poco tiempo, hemos conseguido un contrato para ser operador en la sombra en el Tren Maya en México. Para nosotros significa una gran oportunidad de negocio, entrar en un mercado tan interesante para nosotros y con unas grandes posibilidades de desarrollo como es México. Como ustedes saben, el Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno mexicano, orientado tanto a tráfico de viajeros como a tráfico de mercancías, que va a discurrir por la península del Yucatán a lo largo de 1.500 kilómetros. Para no excederme mucho en el tiempo, la primera pregunta. ¿Qué papel va a tener la Dirección de Seguridad en el proyecto mexicano? No se lo puedo contestar. Y no se lo puedo contestar porque no lo sabemos. Estamos a la espera de poder recibir los requisitos que se nos pidan desde México. Tenemos la experiencia de Houston-Dallas, donde hemos trabajado muy intensamente en todos los requisitos técnicos que se han especificado para esta línea de alta velocidad, y las tres áreas que engloban mi dirección, la seguridad, la autoprotección y la prevención de riesgos, han trabajado conjuntamente en el desarrollo de todos los requisitos y en el desarrollo de los pliegos de futura concesión a desarrollar dentro de este ferrocarril. Muchas gracias. 3 minutos. Te excediste por 2 minutos, querido Jerónimo, pero... Bueno, eso no es nada en el ferrocarril. No devolvemos el dinero por 2 minutos a un RT. Bueno, a los siguientes participantes voy a hacerles esta señal cuando les queden 30 segundos, por favor, para ceñirnos a la agenda. Gracias, Jerónimo. Y bueno, mencionaba Jerónimo que efectivamente la pandemia, el proceso de COVID-19 ha afectado a muchos negocios, a muchas infraestructuras y a muchos sectores estratégicos, pero por otro lado pienso que se ha reconfigurado y otros sectores han tenido importantes incrementos en sus operaciones. Tal es el caso de DHL, y para ello tenemos para que nos platique José Aguilar Méndez, Security and Customs Compliance Director de DHL. Hola, José, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, José Luis? Muy buenos días. ¿Qué tal, tocayo? Gusto de saludarte. Oye, tocayo, platícanos, por favor. En el 2020, DHL alcanzó lo que tenían proyectado para el 2022. Esto producto del aumento de la demanda del comercio electrónico, y que yo creo que este aumento es debido a la contingencia sanitaria y el confinamiento, que la gente ha tenido que pedir y orientarse a las plataformas tecnológicas para la demanda de diversos tipos de consumo, tanto a nivel personal como de empresas. Además, este incremento llevó a la empresa a crear 1,000 nuevos empleos para una temporada
que ha durado ya casi yo creo que más de 10 meses después de que fue la primer tercio de la pandemia. Platícanos, por favor, José, ¿a qué te enfrentaste o qué se enfrentó tu organización y cómo participó tu equipo de seguridad para darle continuidad a tu negocio ante estas condiciones? Muchas gracias, José Luis. Mira, voy a empezar por agradecer a Segurilatam. La verdad es que nosotros vemos a Segurilatam y a Grupo Aeroportuario del Pacífico como dos entes serios y muy importantes en este sector de la logística. Y por supuesto agradecemos a Javier y a José Luis que siempre nos están invitando. Entonces, yo te diría con esta pregunta, pues es muy grande, ¿no? Pero lo más importante es, te voy a decir, ¿qué hace realmente DHL? Porque si tú dices, oye, es una logística, conectan paquetes de un punto a otro, realmente DHL tiene una finalidad que es conectar a las personas y mejorar sus vidas. Eso es muy importante, ¿no? No hay que perder de vista que la logística tiene muchos actores en todo el proceso y nosotros lo que hacemos es, estos servicios nos dimos cuenta a nivel mundial, ¿no? Que tenían que tener ciertas prioridades en esta pandemia. ¿Y por qué lo teníamos que hacer de una manera diferente y teníamos que aprender muchas cosas? Pero además no era un aprendizaje donde tú pudieras hacer una proyección de 5 años o de 10 años, sino que tenías que buscar soluciones inmediatas. Entonces, DHL desde hace muchos años participa en 220 países y lleva en México más de 50 años participando. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un efecto en la pandemia, ciertamente, como lo mencionas, es donde el e-commerce crece de una manera exponencial. La verdad es que nadie estaba listo para que creciera de esa manera. Sí veníamos con un crecimiento paulatino a 2 dígitos cada año, pero la intención, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que realmente hizo que DHL se transformara en una empresa con una ideología totalmente diferente a lo que venía haciendo? Es decir, si bien hoy somos operadores expertos en logística y tenemos mucha gente preparada que nosotros les llamamos expertos en comercio exterior, ¿qué sucede cuando te cierran las fronteras? ¿Qué sucede cuando no tienes pasajeros? ¿Qué sucede cuando hay una restricción de movilidad? Es decir, cuando las personas ni siquiera pueden salir a la calle. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las aerolíneas empiezan a suspender, a cancelar y a dejar de volar? Entonces, ahí DHL lo que hace es utiliza toda esta infraestructura que tiene, trabaja con proveedores, en este caso, por ejemplo, con Grupo Aeroportuario del Pacífico, una excelente alianza que hemos tenido durante muchos años. ¿Y qué hizo, por ejemplo, en Guadalajara DHL, no? A partir de septiembre del 2020, DHL lanzó un nuevo vuelo hacia Los Ángeles, Guadalajara, Ciudad de México. Algo nunca visto. Normalmente teníamos vuelos, nuestro hub está en Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos, el que está en América Latina. De ahí llegan, se concentran y bajan a la Ciudad de México normalmente nuestros vuelos. ¿Qué tuvimos que hacer? De manera inmediata tuvimos que cambiar la forma en la que volábamos, la forma en la que operábamos en México, y teníamos que hacerlo de manera conjunta con proveedores tan serios como el Grupo Aeroportuario, como CLA, que es el recinto fiscalizado, y entonces diseñamos estrategias que nos permitieran traer material de Hong Kong, de Los Ángeles, hacia Guadalajara y hacia México. ¿A qué nos enfrentamos realmente? Oye, hoy no solamente tenemos gente que compraba de una manera ordenada o planeada, sino hoy tenemos compradores, pero que además son sumamente cibernéticos. Es decir, cualquier persona hoy, tú puedes comprar lo que sea desde cualquier parte del mundo con tu teléfono. O sea, no necesitas estar en tu oficina, no necesitas estar en un lugar específico, sino ¿y eso qué genera? Que tengas clientes mucho más exigentes, que tengas clientes que están monitoreando y rastreando sus envíos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en materia de seguridad? Primero, preservar y cuidar la vida de nuestros empleados. Eso es muy, muy importante, porque sin ellos no podemos operar. Tuvimos que mandar 800 personas a back office. Las personas que administrativamente podían hacer labores se fueron a su casa. Luego tuvimos también otras 300 personas que se encontraban en grupos vulnerables y que había que cumplir con la normatividad mexicana, pero además había que cuidarlos. Entonces, 800 y 300 personas a su casa. Todos los demás, operativamente hablando, se tenían que quedar porque teníamos que hacer este cambio. ¿Y qué hicimos realmente? Tomamos todas las recomendaciones que nos dieron las autoridades, algunos protocolos internos de DHL, para cuidar y salvaguardar a todos y cada uno de los empleados que seguían trabajando, no desde el back office, sino en la parte operativa. ¿Qué más hicimos?
DHL tuvo que en un par de días resolver y mejorar la logística. Perdón, José, que te haya, perdón que te haya cortado. Vamos excediéndonos un poquito para ceñirnos al tiempo. Voy a regresar con Pablo, pero ahorita en un momento más regreso contigo para que nos termines de contar sobre esto, pero también del proyecto que cocinan ahí en tus oficinas, si te parece bien. Claro, claro. Discúlpame. Y le ruego, por favor, solamente para seguirnos al programa, les voy a interrumpir 30 segundos antes de que den los primeros 3 minutos del tiempo por pregunta. Regreso con el licenciado Martín Pablo Zazueta Chávez, director general del Aeropuerto de Guadalajara. Pablo, mire, entrando en materia de seguridad, y hablaba usted de la dimensión de lo que es el aeropuerto de Guadalajara. Quien hemos estado ahí, pues bueno, sin duda tenemos conciencia de que es una extensión importante de construcción, pero también de terreno. Pues platíquenos un poco cómo desde su dirección, cómo tienen estructurado la dirección de seguridad de su infraestructura y qué sistemas cuentan para dar certeza a la continuidad de las operaciones y a los usuarios, tanto como pasajeros como los usuarios, como platica José Aguilar de HL, que también es cliente de ustedes. Adelante, Pablo, por favor. Claro que sí, José Luis. Efectivamente, el aeropuerto de Guadalajara es yo siempre hago la similitud de una pequeña ciudad. En el aeropuerto trabajamos más de 12,000 personas diarias, más la suma de pasajeros y visitantes, pues es importante el número de personas que hacen uso de nuestra infraestructura. Para ello, el aeropuerto de Guadalajara cuenta con una estructura de seguridad de aproximadamente 350 personas que laboran diariamente, dedicadas exclusivamente a la seguridad. La gran mayoría son de una compañía contratada de seguridad por nosotros, pero los mandos y quienes toman las decisiones finalmente son parte del personal de la estructura del aeropuerto de Guadalajara. Adicional a ello, convergen autoridades federales dentro del aeropuerto, como es la propia Sedena, la Guardia Nacional, y nosotros tenemos contratado a un grupo de personas de protección federal. Lo comentaba pues CNI, que tenemos a ciertas amenazas a algunos aeropuertos. El caso de Guadalajara es una de ellas, de algunas incursiones de personas de los alrededores que hacen reclamaciones de alguna forma a sectores de gobierno y que entorpecen o tratan de hacerlo tomando infraestructuras aeroportuarias. Todo lo que sucede en un aeropuerto es noticia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por las afectaciones propias que tienen de conectividad con otros países, otras ciudades. La verdad es que en el aeropuerto hay más de 420, 430 personas dedicadas a preservar el orden público y de la seguridad de la aviación, trabajando 24 horas al día. Esto, pues sin duda alguna, nos tiene tranquilos en esa parte, pero siempre estamos atentos a las situaciones que puedan irse presentando. Adicional a ello, y estamos convencidos que la incursión de tecnologías aplicadas a la seguridad nos ayuda muchísimo. El tema de cámaras, de controles de acceso. Para darnos una idea, Guadalajara tiene más de 450 cámaras que están monitoreando a las personas y a las propiedades del aeropuerto y a su infraestructura para asegurarnos pues que esta esté dentro de los controles propios de una instalación estratégica como es el aeropuerto de Guadalajara y como lo son los aeropuertos en el país. Esto sin duda va a continuar, vamos a continuar incorporando tecnologías aplicadas que eviten inclusive el contacto de las personas en los controles de acceso, puertas inteligentes, pasillos antirretornos que ya tenemos. Todo esto en conjunto hacen pues que el aeropuerto tenga un nivel de seguridad que está certificado por autoridades mexicanas e internacionales. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, sin duda es un aeropuerto moderno y sí se percibe la seguridad cuando uno lo visita. Gracias. Y su comentario, don Pablo, me da
me da pie para preguntarle a Gabriel Sánchez y bueno, y poner en la mesa, en conjunto con el auditorio, que efectivamente los aeropuertos y todas las infraestructuras, bueno, deben de protegerse ante los riesgos propios de la operación naturales, pero también son una, vamos a llamarlo así, pueden ser una herramienta mediática que pueden utilizar distintos grupos, ¿no? Para poder hacer exigencias o cualquier cosa. Y no es extraño ver que se hayan tomado instalaciones tanto del sector de energía, inclusive en el aeropuerto. Recuerdo cuando la gente tomó el aeropuerto de Oaxaca, que fue lamentable, como usted dice, todo es noticia y las dependencias, interdependencias que tienen sobre todo los aeropuertos, pues trascienden, ¿no? Y hay afectaciones en cascada que muchas veces nosotros no podemos ni siquiera dimensionar. Y con esto, pues me da pie para preguntarle al representante del CNI, Gabriel Sánchez Rosales, ¿qué exactamente hace el CNI para coadyuvar con la seguridad de la red de aeropuertos y con ello elevar los niveles de seguridad y eficiencia, asegurar la continuidad de operaciones en los aeropuertos y sobre todo fomentar a nivel regional el desarrollo de esta industria aérea tan importante? Por favor, director Sánchez Rosales, si me puede ayudar. Gracias, nuevamente buenos días. Bueno, de conformidad con la fracción sexta del artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional, se establece que son amenazas a la seguridad nacional los actos contra la aviación civil, contra la seguridad de la aviación civil. En este contexto, de noviembre de 2015 a junio del 2018, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil, se realizó un esfuerzo interinstitucional a fin de actualizar el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria, el PNCA, hasta 1999, vigente hasta 1999, y al mismo tiempo cumplir con los estándares dirigidos por la OASI, ¿no? En este sentido, los trabajos para la actualización del PNCA se coordinaron y se formalizaron a través del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad interinstitucional, CANDESTI. En este marco se realizó lo siguiente. Se creó el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, PENSAC, con el objetivo de ampliar los alcances regulatorios y cumplir con la normatividad internacional de la OASI. Se modificaron los capítulos 4º y 10º del PENSAC, en los cuales se incluyen las responsabilidades de las dependencias federales que convergen en los diversos aeropuertos, y se actualizaron los procedimientos para la atención de actos de interferencia ilícita. Asimismo, la intención de ello es contar en toda la red aeroportuaria con procedimientos homogéneos destinados a la atención de actos de interferencia ilícita, entre los que se destacan el secuestro de una aeronave, la toma de instalaciones y de rehenes, o amenazas de bomba a aeronaves o a las propias instalaciones de los aeropuertos, ¿no? Con ello evitar daños a las vías generales de comunicación. En este sentido, tenemos la plena confianza que el CNI debe de colaborar en los estudios de evaluación de riesgo que se dicten a través de los comités locales de seguridad aeroportuaria o a través de los diferentes mecanismos de seguridad en México, llámese Comité Nacional de Seguridad, llámese Coordinadora Nacional de Autoridades o otros tipos de mecanismos que así lo requieran. Sería toda la parte de mi intervención. Muchas gracias. Esperamos que haya sido bastante claro y un poquito general. Sí, don Gabriel, fíjese que aquí, por ejemplo, lo que se mencionaba, yo creo que es lo como usuario, ¿no? Y hemos estado o hemos tenido lamentablemente que sufrir, es eso. Quizá no es la toma como tal del aeropuerto muchas veces, pero hay grupos, inclusive en la Ciudad de México, me ha sucedido que toman las calles previas y es un desastre. Yo me imagino que, bueno, el operador del aeropuerto como tal tiene que tener la protección de su infraestructura, pero sí tiene que haber ahí un apoyo institucional donde se prevengan este tipo de situaciones que pues finalmente afectan a la imagen, pero del país, ¿no? Entonces, bueno,
Pues, don Gabriel, le aprecio mucho y ahora es la oportunidad de regresar con el capitán Osuna, director general de Fidena, y al tema de puertos. Capitán, ¿sigues ahí? Desde luego, aquí estamos. Adelante, José Luis. ¿Qué onda, capitán? ¿Cómo le va? Gusto volverlo a saludar. Igualmente, señor. Platíquenos, por favor, para este auditorio internacional, ¿qué hace Fidena? ¿Con qué programas cuenta? Bueno, Fidena es la única institución nacional de estudios superiores dedicada a la formación, capacitación, actualización del personal marítimo, portuario y logístico en materia de seguridad y protección. ¿Qué hace este organismo a su digno cargo, capitán? Bueno, aparte de formar y capacitar a los marinos mercantes, desde el 2003 la Secretaría de Comunicaciones le dio el encargo a Fideicomiso Escuelas Náuticas, a Fidena, de establecer y desarrollar todo un sistema de gestión de verificación para el cumplimiento de un convenio internacional surgido con motivo de los actos terroristas el 9/11. En este convenio internacional es sobre protección de buques e instalaciones portuarias y no es otra cosa que un sistema de gestión de la protección. Todos los puertos a nivel mundial han establecido estos procesos que van desde un análisis del riesgo, implementación de tecnologías, desarrollo de manuales o procedimientos de protección estandarizados. Y esto es muy importante porque las medidas de protección que tenemos en los puertos están vinculadas o correlacionadas con las medidas de protección que tienen las embarcaciones. Entonces, sí es muy importante que tanto los navieros, las embarcaciones, como los puertos, trabajemos en una coordinación en cuanto a los procesos. ¿Qué es lo que hacemos en Fidena? En Fidena nos encargamos, como comúnmente sería conocido como una unidad de verificación de acreditación. Esto nos lleva a hacer las evaluaciones de riesgo en coordinación con la Secretaría de Marina en un entonces. Abro aquí un paréntesis, es importante hacer notar que las reformas del 2016 establecidas en materia marina mercante, muchas funciones pasaron a depender directamente de la Secretaría de Marina. Y como todos saben, o a nivel nacional se sabe, y se lo comento a los escuchas extranjeros, se llevó una reforma en materia de comunicaciones, puertos y marina mercante en México el 7 de diciembre del año pasado. Esto que es que todas las actividades que se tienen en materia marítima y portuaria dejan de ser parte o estar sectorizadas a comunicaciones y transportes y ahora se sectorizan a la Secretaría de Marina. Esto refuerza los aspectos de autoridad marítima y portuaria por un lado, pero también refuerza todos los aspectos de seguridad y protección, entendiendo seguridad los aspectos laborales y protección aquellos vinculados con el security a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llevamos a cabo todas estas supervisiones, vemos que los puertos cumplan con las disposiciones y que puedan obtener los certificados operativos que le permitan llevar a cabo la interfaz buque-puerto en el movimiento de cargas. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros específicamente. Hemos hecho más de 3,000 verificaciones, hemos hecho más de 350 evaluaciones quinquenales y es lo que actualmente llevamos a cabo, en coordinación ahora con la Secretaría de Marina y lo que es la Guardia Costera y la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos. Muchísimas gracias, capitán Osuna. Te aprecio mucho y ahorita regresamos contigo. Vamos ahora al tema de ferrocarriles, pero aprecio mucho esta intervención, capitán. Don Jerónimo, ¿cómo está nuevamente? Regreso con usted a España. Buenas tardes allá. Buenas tardes desde Madrid, buenos días para ustedes. Oiga, don Jerónimo, bueno, mire, hablábamos que en general México pues, es un territorio con mucha diversidad de todo tipo, tanto natural, gastronómica, pero también en términos de riesgos y amenazas antropológicas y naturales, que sin duda son muy distintos a los escenarios que ustedes pueden ver, que ustedes tienen en Europa e inclusive en Estados Unidos. ¿Cómo se prepara su organización para entrar a este país y en un proyecto con tantas aristas de seguridad? Mencionó que todavía faltaba tener información, pero de manera general,
¿Qué están pensando en su dirección de seguridad a su cargo? Bueno, José Luis, la experiencia nos dice que en cada contrato las respuestas que hemos tenido que dar han sido completamente distintas. Mientras que en Arabia Saudí, donde existe un consorcio que integra diversas empresas, existe un área de seguridad dentro del consorcio, nuestra actividad se ha limitado casi exclusivamente a asesorar sobre la construcción del centro de seguridad. En Estados Unidos, hemos tenido que participar completamente en todo el proceso, tanto desde el diseño como la planificación, en la ejecución y en la explotación. ¿Cómo se prepara un área de seguridad cuando tiene que afrontar un proyecto internacional? Pues en primer lugar, recibiendo toda la información sobre cómo es ese proyecto. A continuación, seleccionando un grupo de expertos técnicos de la propia dirección que van a tener que asesorar al personal que tenemos expatriado en ese país. Y en tercer lugar, manteniendo un contacto continuo y permanente, bien directo, a través básicamente de videoconferencias. Nos hemos acostumbrado a tener videoconferencias por las tardes, por la diferencia horaria siempre, desde España, y con visitas a conocer in situ la problemática de ese ferrocarril. ¿Qué más? Pues para poder realizar básicamente lo que es el trabajo de un operador en la sombra, que es un trabajo de consultoría en un primer momento, tuvimos que hacer un estudio de la legislación del país y de la normativa aplicable en ese país. La normativa en Estados Unidos es completamente diferente a la normativa europea. Completamente. Se parecen en muy pocas cosas. En segundo lugar, lo que hicimos fue dar el apoyo técnico a nuestros compañeros que estaban en Estados Unidos. Participamos en análisis de riesgos que se realizó para aquel proceso. Mantuvimos visitas a las instalaciones actuales y futuras. En Estados Unidos estamos hablando que aún no se ha empezado a construir el ferrocarril. Estamos empezando a construirlo en estos momentos. Hicimos una exportación de nuestros procesos productivos y de nuestros procesos de seguridad para poderlo adecuar a las necesidades que tienen en Estados Unidos. Imagínense que no en España, pero sí en Estados Unidos, ellos utilizan arcos detectores a la entrada de los trenes de alta velocidad. ¿Ustedes se imaginan que nosotros pusiéramos un arco detector en Estados Unidos, en Houston, donde gran parte de la población va armada va con armas? Sería imposible. Hemos asistido técnicamente en pliegos, hemos asistido técnicamente con los elementos de seguridad, autoprotección, implantación, hemos diseñado herramientas de gestión, pero siempre partiendo del conocimiento de las necesidades que tiene el país. No vale para nada lo que nosotros apliquemos en España, sino que tenemos que adecuarnos a lo que ocurre en México y lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos. Muchas gracias, don Jerónimo. Ahorita seguiremos platicando, pero le aprecio mucho y sí, sin duda, un operador internacional debe de enfrentarse con distintos escenarios y bueno, y todos los países sin duda tienen distintas legislaciones, herramientas legislativas que dificultan o facilitan las operaciones. Pero bueno, es el turno de regresar. Siempre con la mente muy en blanco y muy abiertos. Ok, gracias por el consejo. Paso con José Aguilar. José, ¿sigues por ahí? Y aquí estamos, mi estimado tocayo. Gracias, José. Oye, bueno, pues nos terminabas de platicar sobre lo que han hecho para la seguridad de tu gente ahora con la pandemia, pero también he sabido que con la pandemia están cocinando un proyecto para la distribución de medicinas propias para la atenuación del COVID. ¿Qué retos implica este nuevo negocio en materia de seguridad, Pepe? Es un sector muy especializado y entonces lo que hemos hecho precisamente es capacitar a nuestra gente, aprender mucho de todas estas empresas farmacéuticas que se dedican a la producción masiva de productos que precisamente ayudan a mejorar la salud. Entonces, lo que hemos creado es especialistas de logística, pero con un sector muy específico, es decir, todo el sector farmacéutico, por así denominarlo. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es, oye, ¿y qué se tiene que hacer cuando tú te enfrentas a un cambio de sector? Es decir,
Ciertamente no es que vayamos a dejar todo el manejo de productos que hoy se hacen, sino hoy estamos despertando con una pandemia, con una nueva forma de vida y con una nueva forma de hacer logística. Entonces tuvimos que aprender cómo hacemos empaques, envases, embalajes. Y DHL también, además de prestar servicios de logística, hoy presta servicios de logística, pero con dispositivos médicos y transporta todo tipo de materiales, desde materiales biológicos, muestras de biopsias, insulina, vacunas para la gripe. Y hoy tú lo sabes muy bien, ¿no? En México y en los 220 países donde está México, estamos apoyando a diversas empresas a transportar las vacunas que precisamente mitigan ese tema del COVID. Entonces, ¿qué te diría que estuvimos cocinando y que seguimos trabajando? Estamos aprendiendo conjuntamente, pero aprendimos una forma muy compleja, pero a la vez muy fácil de cómo cambiar y adaptarnos a ese cambio en la logística y evolucionar muy rápido, ¿no? Tuvimos semanas de trabajo muy arduo con todas las autoridades mexicanas para aprender cuáles eran las necesidades logísticas que se requerían, cuáles eran los sitios exactos a los que había que entregar, cuáles eran las disminución de los tiempos de tránsito, por ejemplo, ¿no? Es como un paquete desde Europa, si bien hoy somos muy rápidos en DHL Express, básicamente teníamos que mejorar esos tiempos, pero además teníamos que conjuntar las ideas para que esos procesos fueran sumamente ágiles. Hoy te podría decir que llega cualquier tipo de producto que estamos manejando de vacunas para el COVID y desde que aterriza el avión hasta que ya está en la puerta de la autoridad aduanera, es decir, en la puerta de salida, que ya fue legalizada la mercancía, nos pareciera que no pasa más de 45 minutos. Y eso es muy, muy importante decirlo, ¿no? Creo que hoy algo de lo que DHL ha hecho es trabajar de manera conjunta con las autoridades, cumplir los requerimientos, levantar la mano para decir, oye, aquí es donde necesitamos áreas de oportunidad, áreas de mejora y sobre todo facilitación aduanera. Que hoy hemos tenido todo esto. Y también algo muy importante es cambiar nuestra cultura y la mentalidad, tomando en cuenta que al cuidarnos, prevenir, podemos prestar servicios y podemos seguir operando como una empresa esencial en la cadena logística. Perfecto, querido José, te agradezco mucho. Oigan, a todos los panelistas, vamos a entrar ya a la última pregunta. Espero no les moleste, les rogaría, para ceñirnos al programa, si podemos abreviar la respuesta a 2 minutos, si les parece bien, para que terminemos casi que puntuales. Espero que no tengan inconveniente de esta propuesta y entonces regreso con el licenciado Martín Pablo Zazueta Chávez, director general del Aeropuerto de Guadalajara. Don Pablo, ¿cómo está? Nuevamente le saludo. Gracias, José Luis, a la orden. Oiga, don Pablo, bueno, mire, nos platicaba un poco de cómo estaba estructurado su departamento de seguridad y sin duda yo creo que las necesidades de seguridad y protección, sobre todo de las infraestructuras como aeropuertos, pues son constantes. Cada día se requiere de equipos nuevos, cada día se requieren de mantenimientos, cada día hay necesidades de reparaciones, etcétera. Pero también nacen hoy nuevas amenazas como los drones, drones que representan un riesgo importante, sobre todo para la operación aeroportuaria, drones que pueden estar recolectando información de la operación o drones que podrían impactarse contra una aeronave causando un problema mayor. ¿Qué piensa al respecto de este tipo de amenazas y si ustedes en el aeropuerto de Guadalajara se están preparando de alguna manera para mitigarlas? Claro que sí, José Luis. Efectivamente, los drones es una relativa nueva tecnología que tiene pues un gran éxito entre pues, las personas profesionales del sector profesional en ámbitos como la seguridad, la construcción, la agricultura, el sector comercial, y ha impactado sobre todo en los jóvenes en el uso de estas tecnologías. Esto conlleva sin duda pues un riesgo, como bien lo dices, al volarlos en las inmediaciones de los aeropuertos. Por ello, los fabricantes han incorporado tecnologías que de alguna forma limitan la operación a través de un software en ciertos límites o fronteras que existen pues alrededor de los aeropuertos, donde está prohibido y no les permite volar. Sin embargo, es cierto también que estas tecnologías son hackeadas por algunos de estos usuarios y vuelan en las cercanías de los aeropuertos, poniendo en riesgo
las operaciones aéreas a poder eventualmente tener un impacto en alguna aeronave. Existen restricciones, existen normas, incluso en México, para el uso y vuelo de equipos no tripulados. Sin embargo, se requieren medidas físicas también más efectivas para que esto se dé. En el mercado existen tecnologías, existen radares, existen inhibidores de uso para este tipo de equipos. Sin embargo, en México estamos en el proceso apenas de incorporación de ellas. No tenemos una infraestructura realmente efectiva que evite que estos equipos vuelen dentro de las áreas de los aeropuertos cuando son hackeados. Estamos ocupados en ellos, no solamente en México, en ASILAC existe también un grupo de trabajo de expertos precisamente ocupándonos en el tema de drones. Entonces, sí es un tema que está ahí, que como también las tecnologías tienen muchos beneficios, también traen y acarrean ciertas amenazas para el sector aéreo y diría yo que para todos los sectores, porque finalmente, como decía, tenemos muchas cosas en común con ferrocarriles, con puertos, con carreteras. Las amenazas son muy similares. Muchísimas gracias, don Pablo. Y sí, efectivamente, bueno, una nueva amenaza. Y hoy, por ejemplo, en México, bueno, pues hay una limitación, por ejemplo, para el uso de algunas tecnologías antidrón, todo lo que es los jammers o inhibidores de señal, están inclusive penados para su uso por operadores privados. Tema que habrá que revisarse, aunque, como usted bien dice, también hay otras tecnologías. Y bueno, lo importante sí sería explorar este tema a detalle, pues es un riesgo, como usted lo menciona, no solo para aeropuertos, sino para todas las otras infraestructuras. Bueno, pues ahora regreso con don Gabriel del CNI. Don Gabriel Sánchez, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Don Gabriel, bueno, pues mire, ya por último, platíconos un poco cuál es la perspectiva de seguridad para el sistema aeroportuario en México, con base al contexto que vive el país. No podemos negar que México es uno de los países con mayor violencia, lamentablemente, y que hay una impunidad importante que azota todo el país. Y bueno, la geopolítica internacional también está cambiando, así que, ¿cuál es la perspectiva para el sistema aeroportuario, señor? Bueno, nosotros como Centro Nacional de Inteligencia no advertimos condiciones para escenarios graves, dado que no se tienen documentadas o identificadas acciones violentas en contra de la red aeroportuaria nacional. Como lo hemos estipulado desde un principio, los eventos que se han presentado son eventos que se presentan de manera súbita y que no tienen nada que ver con la afectación a la seguridad de la aviación civil. De manera la geopolítica internacional, pues mantenemos algunos procesos para identificar algunos extranjeros que pudieran tener que podrían causar algún daño a la seguridad interior, a la seguridad pública o a la seguridad nacional, ¿no? Entonces, de momento, podemos decir que no advertimos ningún daño a la red aeroportuaria nacional. Muchísimas gracias. Bueno, pues regreso rápidamente. Muchas gracias, licenciado Sánchez. Regreso ahora con el capitán Osuna. Capitán, ¿está por ahí? Capitán Osuna. Parece que ya no tengo aquí al capitán Osuna, pero bueno, mandó un mensaje. Adelante, adelante, José Luis. Disculpe, capitán, apenas vi su mensaje. No te preocupes, ya me integro ahorita en unos momentos. Bueno, mire, muy rápido, capitán, si quiere contestarnos nada más. ¿Qué percibe usted como riesgos de amenazas a las instalaciones portuarias de México? ¿Y cuáles son sus recomendaciones para tener un marco de seguridad y protección en este tipo de recintos? Bueno, yo lo clasificaría en dos partes. Ya por ahí Martín Zazueta comentó, ¿no? El contexto general, casi todos tenemos las mismas problemáticas. Creo que algo importante va a ser la coordinación entre sectores, entre medios de transporte. Eso va a ser muy importante, que coordinemos las actividades para darle una
facilidad al flujo. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, independientemente de las acciones internas o externas que se pueden presentar en la protección del puerto, tendríamos dos elementos principales. Uno, lo concerniente a la seguridad interna nacional y otro al contexto internacional. En el contexto internacional, el código, los puertos mexicanos están preparados a través del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias para afrontar los aspectos del terrorismo, del polizonaje, del contrabando, del robo de mercancías. Pero también internamente, como lo mencionabas tú, hay un impacto de actividades sociales, de reclamo social hacia las políticas que se puedan establecer a nivel local, estatal o nacional. Y aquí tenemos situaciones como las que se nos presentan en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde ferrocarril, si bien no afecta directamente la operación del puerto, sí satura una operación del puerto por la toma de vías, por ejemplo, o el cierre de vialidades, carreteras. Entonces, este aspecto de coordinación entre las autoridades locales, federales y municipales, pues nos pueden llevar a tratar de hacer más eficiente el servicio. Uno de los problemas con los que nos estamos enfrentando los puertos es el movimiento de precursores, contrabando de mercancías, robo de mercancías, bloqueo o intervención hacia los sistemas informáticos de los puertos. Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía para mejorar los aspectos de protección, pero debemos estar seguros que la coordinación que se da entre los diferentes medios de transporte en materia de protección, pues permite brindar a los usuarios del puerto y de cualquier medio de transporte, pues el traslado seguro de esas mercancías. Muchísimas gracias, capitán Miguel Ángel Osuna, por su participación. Y ahora vamos a la última pregunta de la jornada para José Aguilar Méndez de DHL. Hola, José, ¿sigues por ahí? Aquí estamos, tocayo. A ver, José, tú como usuario de la plataforma de infraestructura de logística en México, como platicábamos, el capitán nos mencionó que son casi 120 puertos marítimos. Sabemos que son más de 370,000 kilómetros de carreteras, 27,000 kilómetros de vías ferroviarias y una red de aeropuertos de más de 70 aeropuertos. Todos esta plataforma, sin duda, son recursos que promueven la creciente distribución de mercancías. ¿Qué opinas tú como operador o, bueno, como cliente y usuario de estos canales o estos recursos? ¿Qué opinión tienes de esta plataforma de logística mexicana en términos de eficiencia y seguridad, querido José Aguilar? Yo creo que México cuenta con toda la infraestructura. Además, faltó mencionar las 49 aduanas del país. Ciertamente en la frontera norte 19, en la frontera sur 2, marítimas 17 e interiores 11. Pero creo que lo más importante que necesitamos hacer como país y te lo digo como usuarios es necesitamos seguir viendo que el reto es y será fortalecer la infraestructura operativa y no desde el lado exclusivamente del gobierno o de las instituciones que nos prestan servicios, sino creo que desde las empresas necesitamos seguir acrecentando y cuidando la infraestructura operativa. Necesitamos cuidar mucho la instalación de tecnología acompañada de recursos muy bien preparados. O sea, tú necesitas gente capacitada que hoy, en lugar de poner 10 personas, lo puedas mecanizar y que esas 10 personas además aprendan a arreglar esas máquinas. Es decir, no buscamos que la máquina sustituya a la persona, sino que la vuelva más eficiente y más productiva y que la gente, desde un punto de vista tecnológico, también pueda participar. Eso creo que es la primera. La segunda es creo que necesitamos aprender mucho en el tema de cómo seguimos. Con esta pandemia aprendimos mucho y, por ejemplo, nosotros, te voy a poner un ejemplo, ya solicitamos al grupo aeroportuario la posibilidad de tener un espacio en ese aeropuerto como recinto fiscalizado para que podamos manejar mercancías especiales. Es decir, el e-commerce va a crecer, ha crecido, pero en el futuro va a seguir creciendo. México realmente está empezando, si bien llevamos muchos años en el e-commerce, necesitamos seguir innovando. Y la otra, tenemos que tener lugares que tengan cámaras frías y que tengan temperaturas controladas. Es decir, el tema de las vacunas,
Ciertamente ya existía, México era un preponderante para la aplicación de vacunas, pero esto va a seguir. El COVID realmente no es que no vaya a desaparecer o vaya a permanecer, realmente ya va a existir una vacuna que va a ayudar a preservar la vida, pero en la logística que tenemos que hacer es tener las instalaciones con condiciones especiales, flujos de procesos que nos permitan ser muy eficientes. Entonces, creo que necesitamos cuidar mucho el tema de las capacidades e infraestructura operativa. Eso es lo que necesitamos trabajar con nuestras autoridades y, por supuesto, con los aeropuertos, puertos y con todas las personas que ahí trabajan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.